Antonella me hace una pregunta que... Antonella Ventura, bienvenida, por cierto, que estuvo desaparecida mucho tiempo. Finalmente Elon Musk compró Twitter. ¿Por qué manifestaste tu desacuerdo al respecto? Manifesté y manifiesto mi desacuerdo al respecto por lo siguiente. Twitter como empresa es una empresa que está orientada a obtener beneficios. Puede no gustarnos. Ay, sería muy bonito que fuera pública. Yo sí, probablemente sí. Pública, no estatal. Pero dado que no puede ser pública y luego si es estatal, pues acaba siendo como las redes sociales que organiza Putin en Rusia, ¿no? Que no son precisamente lo más fiable del mundo. Una empresa está orientada a obtener beneficios. Para obtener beneficios tiene que mantener el interés de la gente, tiene que tener ciertos resultados medibles. Depende de la buena voluntad de sus proveedores, pero también depende de la buena voluntad de sus accionistas y de su público. Te recuerdo redes sociales que reventaron por no atender a su público. MySpace, Tumblr, los Yahoo Groups, el propio Google Plus, que pretendía ser una especie de Facebook y acabó desapareciendo en el olvido más absurdo, porque la gente nunca se enganchó con él. Pero con MySpace sí nos enganchamos, todos teníamos un lugar en MySpace y luego todo el mundo olvidó su lugar en MySpace porque no tenía interés para el usuario. Entonces esto genera las ventajas que sí tiene el libre mercado, que al menos no está completamente condicionado por el capricho de un tipo. Al comprarlo Elon Musk, el problema es que Elon Musk no lo ha comprado como negocio. No es una empresa que él pretenda que le rinda beneficios como le rinde SpaceX o Tesla. Curiosamente, SpaceX todo lo que cobra se lo cobra el gobierno de los Estados Unidos y Tesla además recibe unos gordísimos subsidios de los Estados Unidos. El libertariano Elon Musk resulta que vive de los subsidios y el dinero público. A ver, el estudio también de una universidad pública, una universidad en Canadá. Y esta gente que detesta tanto lo público, pero que echa tanto mano de lo público, siempre me ha parecido un pelín hipócrita, pero bueno. El problema entonces es que Elon Musk no quiere hacer un negocio con Twitter. Tiene una visión en su libertarianismo raro, medio hijo de Ayn Rand, de libertad de expresión, que quiere hacer cumplir a su capricho. Es decir, toda la empresa, con sus millones y millones de usuarios, dependen de lo que se le vaya ocurriendo a una sola persona que no está sujeta a ningún control, ni de junta de accionistas, ni de consejo de administración, ni de nada por el estilo. De hecho, su idea es sacar las acciones de la bolsa de valores y convertirlo en lo que se llama una empresa privada. Lo que en Estados Unidos llaman public company, compañía pública, es un resumen de Public Traded Company, es decir, una compañía cuyas acciones o valores se comercializan públicamente en la bolsa de valores. Una compañía privada como por ejemplo la Purdue, la farmacéutica Purdue, que causó el problema de los opioides en Estados Unidos, se le llama una empresa privada porque no se comercializan públicamente sus valores. No puedes comprar un trozo de la empresa. Tú puedes comprar un trozo de General Electric, o puedes comprar un trozo, puedes comprar las acciones que te alcance lo que traigas en el bolsillo. Puedes comprar acciones de Google, puedes comprar acciones de Amazon, puedes comprar acciones de todas las empresas que están en la bolsa de valores. Pero si Elon Musk la saca de la bolsa de valores, encima no tiene que darle cuentas a nadie. Es su juguete personal. Puede que funcione muy bien, pero el riesgo es enorme y es muy probable que no funcione muy bien dadas las ideas. A ver, yo sé que hay gente que considera que Elon Musk es un genio, yo estoy muy lejos de eso. Yo, como dijo alguien, el mayor circo del mundo, que es Twitter, ha sido comprado por el mayor payaso del mundo, que es Elon Musk. Entonces, yo me oponía a la compra partiendo de esa base, la idea de que un solo individuo con su visión personal del mundo no debería ser el que ponga las reglas en una empresa, en una organización tan grande que además tiene una utilidad real y enormes desventajas. Como vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los bots, estoy leyendo precisamente ahora, yo fui un bot ruso
que escrito por el bot ruso, que primero tuve que averiguar si era cierto que el tipo había sido un bot ruso, y él vino a mí y me dijo, no, sí soy, mira, aquí están las investigaciones que hizo El País para demostrar que todo lo que cuenta en el libro es cierto. Entonces ya estoy leyendo al bot ruso. Pero el capricho de una sola persona es mala idea. En general es mala idea en el gobierno, es mala idea en las empresas, es mala idea en las familias, es mala idea en todos lados. Hasta el más tiránico entrenador de fútbol tiene que tener en cuenta a los futbolistas y tiene que tener en cuenta a los dueños del equipo. Los dueños del equipo suelen ser asociaciones, aunque tengan accionistas mayoritarios, pero son sociedades. Entonces ese es mi problema y espero sinceramente que no ocurra lo que tememos, y yo soy al que más gusto le dé que no ocurra lo que tememos, porque a mí me gusta Twitter. Pero a diferencia de Elon Musk, y este es uno de los puntos que ya entró en debate, por ejemplo, si regresa Donald Trump, está el tema de que la mentira no está protegida por la libre expresión. Es decir, la libertad de expresión no incluye la libertad de mentir, y tenemos algunos muchísimo miedo de que Elon Musk permita mentir sobre pretexto de la libre expresión, y esto es abrirle la puerta sin más a los bots rusos, a los bots del Partido Republicano que dicen que Donald Trump ganó en las elecciones y que los demócratas son pederastas que atacan a los niños y luego se los comen. Esta es la teoría de QAnon, como ya le hemos comentado aquí. Que puedan estar allí las personas que cuentan todas las mentiras del mundo, sobre todo los gobiernos a los que quieren tirar o a los que quieren sustituir, y que puedan faltar a la verdad con absoluta impunidad. Eso sería preocupante, y a veces la visión libertariana va por ese lado. Esa es mi preocupación. Bueno. Gene Simmons, ¿quién es Gene Simmons? El bajista de Kiss. Es el Gene Simmons que yo conozco, ¿no? Bueno, Gene Simmons mencionó que la libertad de expresión no involucra mentir y desinformar con respecto a la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Si es ese caso, estoy totalmente de acuerdo con Gene Simmons, sea o no el bajista de Kiss.